Aún quedan espacios privilegiados donde la naturaleza sigue su curso, cambia, evoluciona por sí misma. Lugares como el Parque Nacional de Doñana, en el sur de España, donde cientos de seres vivos, gobernados por las leyes de la vida salvaje y al ritmo marcado por la sucesión de las estaciones, componen un lugar perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando la descontrolada actividad humana modifica los elementos? ¿Qué ocurre si reducimos los espacios, si modificamos el clima, si eliminamos las especies que nos resultan molestas? ¿Qué ocurriría si desapareciera el lince ibérico? La doctora Astrid Vargas no quiere que esta pregunta tenga respuesta. En el Centro de Cría en Cautividad de la Acebuche, en el Parque Nacional de Doñana, dirige un equipo encargado de llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como hacer realidad los sueños. Con el patrocinio de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente, la colaboración de numerosos centros de cría de felinos de todo el mundo y el apoyo y el respaldo de toda la población del entorno del parque, se lleva a cabo en este recinto desde el año 2003 un proyecto que pretende criar en cautividad un número de linces suficiente como para poder reintroducirlos de nuevo en la naturaleza. De la mano de la doctora Astrid Vargas, directora del proyecto de conservación ex situ, vamos a conocer el extraordinario trabajo que lleva a cabo este selecto grupo de científicos españoles y veremos los avances obtenidos, los peligros que aún persisten y el camino recorrido por la ciencia para salvar al lince. Las alarmas que surgieron a mediados de los años 80 y que auguraban la rápida desaparición del lince ibérico cesaron por fin el 28 de marzo de 2005, cuando nació la primera camada de linces en cautividad. Brecina, Brezo y Brisa supusieron la culminación de muchos esfuerzos y, sobre todo, el punto de partida de un proyecto que culminará en el año 2010. Pero estas crías no han puesto fin a las amenazas. El lince ibérico se encuentra en extremo peligro de extinción. Siempre acecha un cazador furtivo, un cebo envenenado, un atropello accidental en una carretera o la amenaza de una enfermedad que acabe con las pequeñas poblaciones de linces en libertad que aún perviven en Doñana y Sierra Morena. El nacimiento de aquella camada, unido a la ayuda económica de la Junta de Andalucía y a los avances en el estudio de los linces en este centro de la Acebuche, invitan al optimismo. El sueño de salvar al lince puede cumplirse. Antes de contar la historia de cómo un grupo de científicos trata de que el lince ibérico no desaparezca de nuestros bosques, vamos a conocer el privilegiado escenario que el ser humano ha conseguido preservar de su propia actividad para que la fauna de la península ibérica perdure. El río Guadalquivir, en su desembocadura en el Océano Atlántico, en el suroeste de Andalucía, ha creado un conjunto de ecosistemas que forman parte del patrimonio de la humanidad. Entrando desde el mar, encontramos 30 kilómetros de playas vírgenes. Las arenas empujadas por el viento se acumulan sobre los matorrales, creando dunas que crecen y se trasladan hacia el interior. El lento avance de estas cambiantes montañas va cubriendo la vegetación y cercando zonas verdes, húmedas y llenas de vida, denominadas corrales. El movimiento de las dunas es uno de los mejores ejemplos de que la naturaleza es algo cambiante y en constante evolución. En unos años, los húmedos matorrales estarán cubiertos por una enorme montaña de arena, y aquello que hoy parece un desierto volverá a estar cubierto de vegetación.
Otros cambios más fáciles de apreciar tienen lugar en la zona más extensa y característica del Parque Nacional, las marismas. Se trata de extensas áreas de suelo arcilloso que durante el estío recuerdan tal vez a los desolados paisajes de los desiertos africanos, y sin embargo, con la aparición de las lluvias, se transforman completamente y cobran vida. Las arenas impermeables hacen posible que las aguas inunden la marisma durante muchos meses al año. Según la cantidad de agua acumulada, encontraremos zonas de vegetación palustre, lucios, ojos de marisma y paciles. Las eneas y carrizos que colonizan el humedal componen la vegetación dominante en el mayor santuario de aves de Europa. Un tercer escenario es la vera, el punto de contacto entre las arenas de las playas y las arcillas de la marisma. Son lugares húmedos cubiertos de pastizales y junqueras. Y tierra adentro se extienden los cotos, grandes extensiones de bosque mediterráneo y monte bajo, donde alternan los alcornoques, pinos y sabinas con las jaras, romeros y cantuesos, el brezo y las zarzas. Si en la marisma podemos observar la vida de las aves, los cotos son los terrenos de los anfibios y los mamíferos, y el lugar idóneo para que viva el lince ibérico. Desgraciadamente, entornos idóneos como el de Doñana están desapareciendo de nuestra geografía. Con la disminución de los bosques, las poblaciones de lince han ido quedando aisladas, lo que ha provocado la endogamia de las comunidades con la consiguiente debilidad de la especie. A eso hay que añadir que las sucesivas epidemias de mixomatosis y enfermedad hemorrágico-vírica han diezmado la población de los conejos, que componen el 90% de la dieta del lince. La suma de estas dos circunstancias ha convertido al lince ibérico en el felino más amenazado del planeta. En los últimos 25 años, su población ha descendido espectacularmente, y el peligro de desaparición durante los años 90 del siglo XX era un presagio que se acercaba inexorablemente. Además, ante la escasez de comida, se acercó peligrosamente a zonas habitadas, donde entró en contacto con gatos salvajes que le contagiaron enfermedades para las que no tenía defensa. Tuvo frecuentes encuentros con perros y, por si fuera poco, encontró a su peor enemigo. El hombre no ha sido buen vecino para el lobo ni para el oso. El trato dispensado al lince no podía ser diferente. La actividad humana es contraria a los intereses del lince. Hasta en entornos privilegiados como Doñana, la lista de peligros es interminable. Los coches que circulan por las carreteras, los cebos envenenados destinados a controlar a otras especies, incluso es posible encontrar aún cazadores furtivos. Por otra parte, ganaderos y agricultores necesitan vallar sus terrenos, introducir máquinas para trabajar los campos, emplear abonos, trasladar sus reses o sus caballos. Y existe además el problema de la territorialidad. El lince ibérico necesita espacio para vivir.
Y eso, en la era de los grandes desarrollos urbanísticos y la construcción de las autovías, es un lujo incluso para los humanos. Y eso que nosotros podemos conformarnos con pisos de 50 o 60 metros, mientras que un lince necesita un territorio de 4 o 5 kilómetros cuadrados. Pero los factores que conducen a la erradicación de la especie son por fortuna reversibles. Si la mano del hombre está detrás de todos ellos, el objetivo ha de ser convertir al principal destructor de la naturaleza en un ser civilizado y respetuoso con su entorno. En resumen, hace falta un cambio de mentalidad. Una parte importante es la concienciación y sensibilización de la gente del entorno donde se va a reintroducir linces para que haya un apoyo total de la población local. La gente del entorno tiene que estar de acuerdo y apoyar la reintroducción. Si eso no es así y la gente del entorno boicotea la reintroducción, el lince no puede ir adelante. El reducido número de ejemplares de lince ibérico y la escasa y distante distribución de los mismos llevó a la Comisión para la Conservación de la Naturaleza a aprobar en febrero de 2001 un programa de conservación de la especie ex situ, es decir, fuera de su lugar natural. El lugar elegido para desarrollar el proyecto fue el Centro El Acebuche, situado en el Parque Nacional de Doñana, y la persona encargada de dirigirlo fue la doctora Astrid Vargas. El objetivo primordial es llegar a tener una población de 60 linces en cautividad y a partir de ese momento comenzar a reintroducirlos en lugares en los que alguna vez hubo linces en libertad. Hasta estas instalaciones se traen machos y hembras de camadas de más de 3 crías nacidas en libertad para que se adapten a su nuevo lugar de residencia y procreen con los linces criados aquí. Los ejemplares capturados son sometidos a una cuarentena para evitar que puedan contagiar enfermedades al resto de los animales del centro. Durante este periodo se les realizan todo tipo de mediciones y analíticas y comienza un periodo de adaptación a su nueva vida en cautividad. El primer macho adulto que entró en el programa de cría, Garfio, se adaptó perfectamente y era ya un animal que había vivido más de 3 años en la naturaleza. Sin embargo, tenemos animales que entraron aquí con 6 o 7 meses y que les ha costado 1 año y medio adaptarse. Gracias a la instalación de una amplia red de cámaras fijas y móviles, el equipo puede asistir en directo a la vida de los animales en cautividad. No solo se trata de estudiarlos, sino también de protegerlos, y la mejor forma de hacerlo es mantener una vigilancia exhaustiva y una distancia que permita a los animales sentirse a gusto. Lo que nosotros procuramos es que los animales no se estresen delante de sus cuidadores. Evitamos la domesticación desde todo punto. No queremos tener linces que se les pueda tocar ni que estén excesivamente acostumbrados, pero sí queremos linces que no se pongan nerviosos delante de los cuidadores. Otra cosa va a ser con los futuros animales que vayan a ser reintroducidos y ahí el contacto con el ser humano va a ser absolutamente mínimo. Entonces es un tipo de manejo diferente. El Parque Nacional de Doñana tiene la consideración de Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y Centro de Especial Interés para la Observación de las Aves. Sus humedales se encuentran entre los más importantes de Europa. Miles de aves se detienen aquí en sus interminables migraciones entre los fríos boreales y el eterno verano de los trópicos. Cuando las marismas se inundan, podemos encontrar las imágenes más representativas del Parque de Doñana. Parejas de anátidas desplazándose tranquilamente sobre las aguas, mientras las zancudas, como las garzas, o los inconfundibles flamencos,
escarban los fondos fangosos en busca de alimento. Si el lince es el rey de la tierra, el águila imperial es la dueña de los cielos de Doñana, y por desgracia también se encuentra en peligro de extinción. Otras aves especialmente protegidas son 3 especies de anátidas: el porrón pardo, el tarro canelo y la rarísima malvasía. Y el flamenco rosado, que en los últimos años cría en el interior del parque. Entre el matorral y la marisma se encuentran las pajareras de Doñana, grandes y viejos alcornoques que podríamos catalogar como las salas de maternidad de las aves de Doñana. El espectáculo que ofrecen sus ramas es verdaderamente insólito. Garzas, garcetas, espátulas e incluso rapaces como las águilas culebreras han construido aquí sus nidos y forman colonias que llegan a contar con miles de individuos. Pero Doñana no es solo un lugar reservado a las aves. Sobre sus arenas y entre los matorrales de sus bosques puede encontrarse una amplísima variedad de insectos, anfibios y vertebrados que tienen al lince ibérico y al meloncillo como las especies más representativas. El Parque Nacional es uno de los mejores rincones de Europa para la observación de la vida silvestre en su entorno natural, y su importancia obliga a protegerlo mediante una legislación que garantice su conservación. Pero la fragilidad de los ecosistemas no entiende de leyes y requiere una atención constante, porque cualquier alteración puede suponer una desgracia irreparable. No es fácil predecir cómo puede evolucionar todo un ecosistema si se elimina uno de sus elementos. El equilibrio entre depredadores y presas, entre extensiones de pasto y herbívoros, entre insectos, peces y aves, resulta esencial para todo el entorno. Poco importa, por ejemplo, que el lince se alimente casi exclusivamente de conejos para que su ausencia ponga en serio peligro a otras especies. El lince, como rey de nuestra fauna ibérica, es temido y respetado por otros depredadores como el zorro o el meloncillo, que son menos selectivos con su alimentación. Si estos proliferan, la población de otros animales más pequeños disminuirá y la cadena trófica se verá alterada y definitivamente quebrada. Si esto llegara a ocurrir, los ecosistemas quedarían destruidos y su reconstrucción sería una tarea casi imposible. Hoy el lince se encuentra en extremo peligro de extinción y no podremos respirar tranquilos hasta que sus huellas vuelvan a aparecer sobre las arenas de Doñana. El programa de cría en cautividad arrancó en 2003. Lo primero que se hizo fue capturar un macho reproductor que se llamaba Garfio. Desde entonces se introducen en el centro una media de 3 ejemplares al año procedentes de grandes camadas nacidas en libertad en las comunidades de Sierra Morena o de Doñana. Las posibilidades de que 3 o 4 linces de la misma camada lleguen a adultos en la naturaleza es muy escasa. Por tanto, capturando algunas crías, se garantiza que sobrevivirán todas.
La situación es tan desesperada que se calcula que la muerte de un lince representa para su especie como la muerte de 400.000 personas para la humanidad. No es de extrañar, por tanto, que los linces ibéricos del centro de cría en cautividad sean cuidados como objetos únicos e irrepetibles. Las técnicas empleadas en el centro del acebuche han permitido notables avances en el conocimiento de los animales. Y además hay que tener en cuenta que jamás hasta ahora se había podido estudiar al lince ibérico durante 24 horas al día. Gracias a ello se ha acumulado una ingente cantidad de datos que han permitido grandes avances en el conocimiento de la fisiología, la territorialidad, el comportamiento y las conductas sexuales de estos felinos. El lince ibérico es un felino de tamaño medio. Las hembras pesan entre 9 y 10 kilos, los machos pueden pesar de 14 a 16. Puede ser del tamaño de un dálmata, por ejemplo, de un perro de la raza dálmata, excepto que un dálmata pesa más. Un lince ibérico, al ser un felino que necesita ser muy ágil, es más ligero de peso. Considerando todas las variables, los territorios pueden oscilar entre 5 y 15 kilómetros cuadrados. El territorio varía mucho dependiendo de la densidad de conejos. Si hay muchos conejos, los territorios son más pequeños, y si hay poco conejo, los territorios son más grandes. También depende del sexo. Los machos tienen un territorio mucho más grande que las hembras. Normalmente cazan un conejo por día, excepto las hembras con cachorros, que tienen mayor demanda energética y pueden cazar hasta 3 conejos. Eso significa que tienen que salir y buscarse mucho la vida para cazar tantos conejos, o sea que tienen que trabajar mucho para mantener esa camada. La alimentación es uno de los factores que más ha influido en la precaria situación del lince ibérico. Cuanto más específico es un comportamiento o un tipo de alimentación, más complicada resulta la adaptación y la supervivencia en un entorno. El lince puede ser considerado, sin lugar a dudas, como un animal de gustos muy especiales. El hecho de que el conejo constituya el 90% de la dieta de los felinos supone que el destino de la especie está ligado a la de su principal alimento. De nada serviría reintroducir al lince en un bosque inadecuado, y por ello los estudios se centran también en el control de la cantidad y salud de la población de conejos de las zonas donde pretende llevarse a cabo la reintroducción. También es fundamental que los linces sepan cazarlos, pues solo así podrán valerse por sí mismos en la naturaleza. El trabajo se divide en la observación de los animales, la recogida constante de datos y su posterior análisis. Y al tratarse de un campo de experimentación completamente nuevo, el intercambio de información con expertos en otros felinos de tamaño medio, como los linces boreales o los bobcats, puede ayudar a resolver algunos contratiempos. Muchas de las técnicas se están poniendo a punto aquí, lo único que vamos aprendiendo sobre la marcha. Diariamente se recogen las heces de todos los animales. Dependiendo de los lugares donde estén depositadas o de si se tapan o no, pueden saberse muchas cosas sobre el comportamiento de los animales o de las relaciones entre ellos. El análisis de los restos orgánicos permite estudiarlos sin necesidad de tocarlos, de emplear métodos invasivos.
También se analizan las hormonas, que aportan valiosos datos sobre el grado reproductor de cada animal, que es en definitiva el aspecto fundamental del proyecto. Se procura en todo momento que los animales vivan como si estuvieran en libertad, pero es imposible evitar los contactos de manera absoluta. La limitación más notable del centro es la relativa a la territorialidad. Los corrales donde viven los animales no superan los 500 metros cuadrados, lo que les impide, por ejemplo, andar los 7 kilómetros diarios que andarían en estado salvaje. Además, se limitan los contactos entre ellos para evitar que se dañen en una pelea. El trabajo diario es bastante intenso porque se trabaja de día, de noche, fines de semana. Bueno, el problema que tenemos día a día es que hay muchas cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha, todo tipo de descubrimientos, ¿sabes? Por ejemplo, que las hembras tienen una temporada de celo que dura hasta el mes de mayo, pero luego tienen el ovario inactivo durante el resto del año, mientras que los machos se mantienen con actividad testicular durante todo el año, que las hembras pueden tener una condición de pseudogestación que les puede durar muchos meses. También cosas que vamos descubriendo pues, en todos los campos de la etología, el comportamiento. Por ejemplo, una hembra que ya está preñada puede entrar en una especie de pseudocelo y parecer que está en celo. La ciencia ha experimentado avances notables en los últimos años, y eso permite que los animales muertos se conviertan automáticamente en donantes para sus congéneres. Incluso los restos de los linces atropellados pueden servir para salvar a otros linces. En este aspecto, la labor de comunicación que lleva a cabo el centro es fundamental. La gente del entorno debe saber qué es lo que se está haciendo en el acebuche y de qué manera se puede contribuir a salvar al lince ibérico. Un simple aviso al Seprona del atropello de un lince puede suponer una ayuda de incalculable valor. Hemos aprendido una cosa importante que es cómo sacar un lince a biberón desde que es abandonada al día de vida y hemos conseguido, ahora tiene 5 meses y es un lince muy fuerte. Eso para nosotros es una buena experiencia porque en un futuro seguramente habrá otros linces abandonados que habrá que sacar a biberón. Ahí nos hemos ayudado mucho de las experiencias con otros programas de cría en cautividad, específicamente con el Zoo de Jerez, que sacó a una hembra que estaba moribunda en el campo, que tenía 5 días, la sacaron a biberón y ellos nos han ayudado mucho con el caso de Cinara, que es la hembra abandonada precisamente por esa misma madre que fue criada a biberón, y luego también con las experiencias de otros programas de felinos en cautividad. Otro de los grandes retos del proyecto de cría ex situ es la conservación de la variedad genética del lince ibérico. La endogamia es una de las causas de la desaparición del lince y solo puede evitarse fomentando el cruce de machos y hembras de diferentes grupos. Los responsables del proyecto estiman que hasta que no haya una población de 60 individuos en cautividad, no estará garantizada la variedad genética óptima. Claro que los estudios más concienzudos solo son teorías, y la reproducción de los linces se enfrentó en enero del 2005 al momento de la verdad. Una vez establecidos todos los controles sanitarios y efectuados todos los análisis, había llegado el momento de dejar solos a los protagonistas. Ajenos a la expectación, Garfio y Saliega vivieron un intenso romance ante la mirada de toda la comunidad científica internacional. 64 días después de la primera cópula, nació la primera camada de linces ibéricos en cautividad. Fue la primera vez que pudo verse y estudiarse una gestación completa y un paso más hacia el sueño de reintroducir el lince en nuestros bosques.
Desde mediados de los años 80, la palabra ecología ha venido instalándose en nuestro vocabulario habitual, y los ecologistas ya no son aquellos alborotadores que se encadenaban a los árboles y eran aporreados por la policía. La inquietud por conocer y conservar la naturaleza se ha convertido en algo tan habitual como dar un paseo por el campo. Y eso es lo que hacen las miles de personas que se acercan hasta el centro de visitantes El Acebuche, en el Parque de Doñana. A lo largo del recorrido pueden contemplarse interminables playas vírgenes y pueden observarse miles de aves en los humedales. Pero sobre todo, el visitante de Doñana descubre cómo funcionan los mecanismos que ponen en marcha el mayor espectáculo del mundo, la naturaleza. En Doñana, uno de los grandes beneficiados de este imparable auge del interés por la ecología es el lince ibérico. Las explicaciones que reciben los visitantes del parque ayudan a que conozcamos las dificultades por las que atraviesa el mayor de nuestros felinos. Evidentemente, los responsables del parque son conscientes de que el exceso de visitantes y su libre circulación tampoco serían positivos para el entorno, por lo que los itinerarios están debidamente acotados para que la actividad humana no deje huellas. La gente ha cambiado las escopetas por prismáticos y estamos aprendiendo a hacer rentable la conservación de los espacios naturales. En el año 2010, cuando comience la reintroducción en la naturaleza de los linces nacidos en cautividad, no bastará con que se hayan acondicionado nuevamente los bosques mediterráneos. Será necesario que la gente tenga conciencia de lo frágil que es el equilibrio que permite la vida en nuestro planeta y lo sencillo que resulta destruirla. Solo así sabremos apreciar la importancia del trabajo de los científicos en el centro del Acebuche. Estos son, en definitiva, los mejores ejemplos de la eficacia del programa de cría del lince ibérico en cautividad. 64 días después de la primera cópula entre Garfio y Saliega, nacieron Brezo, Prisa y Brecina. Las teorías establecidas por especialistas en linces de todo el mundo habían sido bien llevadas a la práctica. Hemos estado muy en contacto con gente que cría linces boreales y también linces canadienses y bobcat, y sobre todo las experiencias del Zoo de Jerez de cría de cachorros de lince ibérico extraídos del campo. Aparte, vamos aprendiendo mucho sobre la marcha, porque el lince ibérico es un animal único y también hay cosas que son únicas de esta especie, y hemos aprendido muchas cosas a partir de las camadas que nacieron en el 2005, de la camada que nació y de los animales nacidos en el 2006. El nacimiento de 3 linces ibéricos en cautividad fue una noticia de gran relevancia en toda la comunidad científica y un primer paso decisivo para la recuperación de la especie. Probablemente el primer esfuerzo que tuvieron que hacer los científicos del Acebuche fue dejar de observar anonadados, pero una vez sobrepuestos al contacto con estas impresionantes criaturas, comenzó una doble tarea. Por un lado, el estudio de los comportamientos de los recién nacidos, pues hasta ese momento nunca se había presentado la oportunidad de asistir en directo al crecimiento y desarrollo de una camada. Y por otro, al cuidado de estos auténticos tesoros, cuyo óptimo desarrollo podría suponer la clave para salvar a toda su especie.
Todo se desarrollaba de acuerdo a los deseos de los científicos del acebuche, hasta que en la madrugada del 11 de mayo de 2005 tuvo lugar un lamentable suceso. En la naturaleza se había observado que algunas crías morían antes de las 8 semanas, pero no se conocían los motivos. Se creía que podía deberse a la falta de alimentación, a accidentes o a que la madre rechazara al más débil de la camada. Sin embargo, aquella noche lo que parecía el habitual juego de dos cachorros acabó en una pelea en la que Brezo, el macho, mató a su hermana Brecina. El desenlace fue tan rápido que ni siquiera la madre, Saliega, pudo llegar a tiempo de separarles. Al parecer, el momento del destete de las crías coincide con un periodo en el que comienzan a desarrollar su territorialidad, y eso provoca episodios de gran agresividad. Nadie podía pensar que dos cachorros tan hermosos y aparentemente indefensos pudieran comportarse de ese modo, aunque a veces es fácil olvidar que nos hallamos ante felinos salvajes. Pero la vida debe seguir, y en el caso del lince ibérico no hay tiempo para lamentaciones. Hasta el momento en que desaparezca el riesgo de extinción de la especie, cada lince ibérico es un tesoro que hay que mantener con vida a toda costa. Aquí tuvimos una hembra que estaba medio muerta del campo, se llama Viciosa, y había tenido una pelea y vino medio muerta. Y la tuvimos aquí 3 semanas, se recuperó en enero, se soltó en febrero, salió al campo, parió y ha nacido cachorros de esta hembra. Y eso es un ejemplo interesante que vincula este centro de cría con que no solo intentamos mantener linces, pero intentamos recuperar linces que se podrían haber muerto y devolverlos a la naturaleza para que sigan procreando. Desde la trágica muerte de Brecina, han nacido nuevas camadas en el centro de cría en cautividad del acebuche, y cada parto es un motivo de celebración que nos acerca al año 2010. Para entonces, la otra fase del proyecto estará terminada y los expertos de la Junta de Andalucía habrán determinado cuál de las 4 zonas boscosas que se están estudiando en la actualidad reúne las condiciones de salud ambiental y de presencia de conejo necesarios para albergar a los primeros linces ibéricos destinados a volver a vivir en libertad. Mientras tanto, los científicos del acebuche continuarán recopilando datos para ampliar los conocimientos sobre fisiología, etiología y cría de los felinos más amenazados del planeta. Y seguirán observando fascinados las evoluciones de estas pequeñas criaturas a medio camino entre los gatos de peluche y los tigres, de los que resulta imposible apartar la mirada. El futuro parece sonreír al lince ibérico. La encomiable labor del programa de cría en cautividad, la rehabilitación de zonas boscosas óptimas para que los felinos vivan en libertad y la concienciación de la sociedad harán realidad el sueño. Llegados a este punto, las esperanzas del lince están puestas en sus ancestrales enemigos. Nosotros, los seres humanos. La mayoría de los terrenos óptimos para reintroducir al lince ibérico están en manos privadas y destinadas a la caza. Podría parecer un contrasentido que en una finca donde se cazan conejos se dejen depredadores en libertad. Sin embargo, el tiempo ha venido a demostrar que la presencia del lince ibérico en estos entornos es positiva. Por un lado, evita la proliferación de otros depredadores como los zorros, las jinetas o los meloncillos, y además
mejora las poblaciones de conejo, eliminando a los más débiles y evitando así la propagación de enfermedades. Pero no va a ser fácil. Se calcula que en la actualidad existen entre 150 y 200 ejemplares de lince ibérico en libertad. Y lo más alarmante es que menos del 10% de ellos son hembras en edad reproductiva. Además, siguen presentes muchos de los factores que han desembocado en la gravísima situación en la que nos encontramos. Las cifras son preocupantes. Entre los años 2000 y 2006, solo en el entorno del Parque Nacional de Doñana han muerto 16 linces. Recientemente ha habido 2 atropellos en las carreteras de Doñana, lo cual es un suceso realmente triste, y se está haciendo mucho por intentar mejorar este sistema de carreteras porque han muerto muchos linces en los últimos años. Pero una cosa positiva de este suceso tan preocupante fue que en los 2 casos el conductor que atropelló a cada uno de los linces llamó inmediatamente al Seprona. Esto es un cambio de actitud importante, porque antes hubieran tenido miedo y sin embargo ahora llaman inmediatamente: he atropellado un animal, creo que es un lince ibérico, y el Seprona se presenta allí de inmediato. Frecuentemente la política, la economía y la naturaleza tienen intereses contrapuestos, pero es imprescindible encontrar soluciones que nos beneficien a todos antes de que sea demasiado tarde. Ver un lince en libertad es una tarea complicada. Son felinos salvajes y por tanto son huidizos y desconfiados. Sin embargo, aún quedan lugares en España donde con suerte y paciencia se puede tener el privilegio de observar al rey de la fauna ibérica. El Centro El Acebuche de Cría Ex Situ, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente están aunando esfuerzos para que el lince ibérico no desaparezca. El Seprona, la comunidad científica internacional y numerosos grupos ecologistas velan permanentemente por el éxito del proyecto. El sueño se cumplirá en el año 2010, cuando las primeras crías nacidas en cautividad sean reintroducidas en la naturaleza. Antes de que llegue ese momento, es necesario que mucha más gente participe en esta empresa. Debemos involucrarnos todos. Si no tomamos conciencia de la importancia de que el lince ibérico siga existiendo, no se habrá conseguido nada.